Esta segunda fase se va a ver enmarcada por unos hechos históricos que nos presenta el profesor Renan Vega, como lo son el hecho de que Estados Unidos se convierta en el principal destino de las exportaciones de café, eso por un lado económico. También se presentan unas visitas por parte de generales y de algunos pelotones y de algunos batallones de acá, de Colombia, a territorio estadounidense para recibir instrucción militar. En 1940 se empieza a implementar el servicio obligatorio aquí en Colombia. También Eduardo Santos va a ceder la soberanía nacional al concederle a Estados Unidos un permiso para tener incursiones militares y desembarque de tropas sin necesidad de un previo aviso. La Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos va a pasar a manos privadas y a inversión pues, extranjera, pero de Estados Unidos. También Colombia va a concederle privilegios exclusivos a Estados Unidos para la explotación de recursos, justificada como una contribución a la defensa hemisférica, y pues dentro de la explotación de estos recursos se incluyen el caucho y algunos minerales. A mediados de la década de 1940 también ya empieza a evidenciarse que esa contrainsurgencia anticomunista ya no es solo una premisa del Partido Conservador, sino que se convierte en una política de Estado implantada y que va a justificar precisamente ese terrorismo de Estado y pues esa alianza con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Llegamos así entonces a nuestra tercera fase, que va a comprender lo que es la Guerra Fría y una subordinación por invitación. Con la firma de las TIAR en Río de Janeiro en 1947 y la formación de la OEA en medio del Bogotazo, donde la delegación de Estados Unidos presenta su propuesta de que cualquier tipo de ayuda por parte de Estados Unidos a los países latinoamericanos solo puede ser justificada con una ley y unas políticas anticomunistas. A partir de esto vamos a tener una serie de hechos que van a evidenciar aún más esa injerencia de los Estados Unidos, no solo económicamente, sino ya en una esfera militar y en una esfera bélica dentro de Colombia. Corea y el Batallón Colombia. Pues se genera este batallón que va a garantizar o a más bien a poner la participación de Colombia en la guerra de Corea, obviamente pues como aliado de los Estados Unidos. Precisamente las tropas encargadas del Canal de Panamá de Estados Unidos son las que van a dirigir este batallón Colombia, que se crea para participar en la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, y donde pues Colombia va a ser aliado de Estados Unidos. Allí se busca generar una una adopción de las estrategias militares estadounidenses en cuanto a contraguerrillas y contrainsurgencia por parte de este batallón Colombia, para venir a implementarlas al interior del país, digámoslo, para combatir a esas guerrillas liberales, que eran incipientes también, porque lo que se veía era veníamos de una guerra bipartidista, pero no existía como tal una insurgencia, un grupo al margen pues, de esta participación política como tal, sino que se daba por parte de los sectores sociales, como ya lo hemos explicado antes. Sin embargo, este adoctrinamiento militar que vamos a ver con este batallón Colombia es ya de una guerra contra guerrilla, contra unas guerrillas que aún son inexistentes en el territorio colombiano. También resulta significativo resaltar cómo es que se adoptan esas estrategias de guerra psicológica al interior de pues, esta guerra aquí en el país en contra del comunismo, y pues que empieza desde la década de 1950. Aquí tenemos un ejemplo de esa propaganda que se utilizaba en esta guerra de Corea, y pues también cómo era que nosotros la implantábamos aquí al interior del país. Y bueno, está una comparación, hay un paralelo
entre la propaganda que se hacía en la guerra de Corea y lo que se estaba empezando a implementar aquí al interior del país, como un paralelo ahí que genera Renan Vega, y es como existe una similitud en la adopción de estas estrategias de propaganda para esa guerra contra el comunismo. En 1955 el ejército va a fundar la Escuela de Lanceros, que está modelada según los Rangers de los Estados Unidos. Son pequeñas unidades de contraguerrilla. También se empieza a organizar la policía militar para enfrentar las protestas de los civiles y se establecen mecanismos de difusión de la doctrina militar a través de la publicación de la revista militar en 1955, la revista de las Fuerzas Armadas en 1960 y la revista del Ejército en 1961. La estrategia integral de contrainsurgencia se hace evidente en 1953, donde Colombia pacta directamente con la CIA, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos y el Programa de Seguridad Interna Extranjera, evidenciando ya pues ese compromiso de Colombia con esa lucha anticomunista que pues es ciertamente influenciada por los Estados Unidos. Un documento interno del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de febrero de 1955 va a vincular esta asistencia militar de Estados Unidos con Colombia y esa lucha antimilitar, esa lucha anticomunista que se está dando y que está enmarcada, digamos, en declarar objetivo militar a todos los movimientos sociales, a los movimientos sindicales e incluye también a los movimientos intelectuales que tengan alguna simpatía con esta corriente comunista y dice que debe enfrentarse con acciones que son preventivas y que son precisamente detectar estos agentes comunistas, los simpatizantes y las organizaciones de fachada. Vemos que aquí en este documento lo que se evidencia es una legitimación a la persecución política de organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales, organizaciones también de sectores sociales como las organizaciones campesinas y pues precisamente con este vestigio que les ponen de ser comunistas y precisamente de tener una ley anticomunista en el gobierno y de ser una política de Estado la persecución a este tipo de organizaciones. Entonces vamos a ver cómo ya se empieza a legitimar ese terrorismo de Estado que va direccionado hacia otras corrientes de pensamiento que pretendan oponerse al Estado, al gobierno de turno, sea liberal o sea conservador. La Revolución Cubana va a modificar todo el escenario también aquí nacional y viene la coalición del Frente Nacional que se da desde 1958 hasta 1974. Vamos a ver cómo también este boom pues, de la Revolución Cubana va a tener un impacto acá sobre el territorio nacional y sobre el pensamiento también que estaba gestándose ya desde estas organizaciones y desde estos sectores sociales. Y pues ciertamente liberales y conservadores ven la necesidad de generar esta coalición con el fin de contrarrestar ese auge que se estaba dando a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Vamos a ver que la asistencia militar de los Estados Unidos va a orientar a nuestro ejército nacional a una lucha contra insurgente y contra comunista que pues se va a dar a cambiar totalmente la visión pues de lo que es un ejército, que es proteger la soberanía nacional. Este ejército ahora va a especializarse en combatir a su propia población. La contrainsurgencia nativa se va a mezclar con el anticomunismo de los Estados Unidos. Durante ese periodo de lucha bipartidista entre liberales y conservadores, se venían ya gestando, se venían implementando
unas estrategias para combatir al pensamiento contrario y digamos que eso es lo que el Renan Vega va a llamar como contrainsurgencia nativa, y es esos procesos de violencia que se gestan para contrarrestar a la oposición y que empiezan a darse al interior del país, pero a la vez ya digamos acá en este periodo, ya para mitad del siglo XX, vamos a ver que esos procesos violentos que se dan al interior del país se van a mezclar con las estrategias militares implementadas por Estados Unidos en su lucha anticomunista. Entonces es como se mimetizan estas dos formas de violencia, una que se viene gestando al interior del país, y cómo esta coalición del Frente Nacional se va a encargar de empalmar estas dos estrategias contrainsurgentes, adoptar la doctrina militar estadounidense y combinarla con esa violencia bipartidista que venía dándose, todo para combatir esa oposición que se estaba gestando y se estaba fortaleciendo también con precisamente el triunfo de la Revolución Cubana. Y algo que no se puede quedar por fuera dentro de esta estrategia militar y esta estrategia que tiene Estados Unidos para implementar su anticomunismo dentro de nuestro territorio, tenemos aquí unas caricaturas del siglo recordando la injerencia de los medios de comunicación para legitimar precisamente todas estas políticas contrainsurgentes y anticomunistas en el país. Vemos cómo se relaciona el comunismo con el gaitanismo y cómo también se asocia la violencia de lo que pasó el 9 de abril con algo que ciertamente debe ser absolutamente contrarrestado, y por eso se empiezan a legitimar también pues todas estas políticas que en últimas, cuando el general William Yarbrough sugiere organizar grupos paramilitares en 1962, va a encontrar un terreno abonado por la contrainsurgencia nativa, esa contrainsurgencia de que es ese movimiento nacional, esa violencia nacional que se empieza a gestar contra el pensamiento alternativo, contra los sindicatos, contra organizaciones sociales, porque como lo vemos, esta contrainsurgencia nativa empieza a surgir incluso antes de que los movimientos insurgentes y que la formación de las guerrillas como tal, las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, tengan una presencia, incluso que existan dentro de nuestro territorio. Esta contrainsurgencia nativa empieza a generarse primero desde ese gobierno conservador, desde que combate precisamente al gobierno liberal, pero luego es adoptada también por ese gobierno liberal, que en últimas vamos a ver es esa coalición de las mismas familias que han detentado el poder desde pues la construcción y de la declaración de la República acá en Colombia, en estos dos últimos siglos. Entonces, pues vamos a ver ahora cómo es que se desarrollan estas dos últimas etapas de la época de los 60 para acá, donde también el escenario nacional tiene un cambio abrupto, porque ya va a haber la presencia de estos grupos armados que no solo se declaran grupos armados, sino que tienen un plan político también y un plan de desarrollo para el país, pero pues que por ese enquistamiento que hay de los partidos conservador y liberal, pues estos sectores sociales que se ven recogidos en estos grupos armados al margen de la ley no tienen ninguna participación, y es precisamente por esto que deciden tomar las armas y empezar a generar otro proceso y otro ambiente que ya se va a desarrollar pues en el país, y que va a evidenciar aún más esa injerencia que los Estados Unidos tiene sobre la acción militar y la acción económica y la vida política de nuestro país.